Iglesia, Dios los bendiga. Es un gusto estar con ustedes de nuevo desde nuestras instalaciones y siguiendo con el tema las líneas de tiempo de Dios. Hoy nos toca hacer un repaso 30 minutos de lo que es parte de la línea de tiempo que Dios tiene con el mundo y que está unida con Israel. Nuestra base en Daniel 2, y en Daniel 2 empieza la base de nuestro estudio. Cuando Daniel se ve en la necesidad de revelarle el sueño al rey, y dice el versículo 31, «Oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como un tamo en las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra». Y de ahí Daniel le da la interpretación del sueño, diciéndole a Nabucodonosor que él es la cabeza, que él representa el oro y que posteriormente va a venir un reino menor y así sucesivamente hasta nuestros días. Ahora, ¿por qué es muy importante el repaso de todo esto? Porque en las líneas de tiempo de Dios, Dios empieza una era en Noé, empieza una era en Adán, de Adán a Noé, y es interrumpida la creación. ¿Por qué es interrumpida la creación? A causa del diluvio, a causa de la maldad de los hombres. Esta parte de Noé es muy importante en todo lo que vamos a estudiar. Posiblemente no nos dé tiempo para verlo el día de hoy, pero es muy importante porque el mismísimo Jesús dice como en los días de Noé. Y para ver los días de Noé es bien importante porque eso casa dentro de las líneas de tiempo que vamos a ver con los imperios que están descritos en el libro de Daniel en el capítulo 2. Alguien me preguntaba, ¿por qué líneas de tiempo? Porque Dios siempre habló de tiempos. De hecho, la historia que vamos a empezar a ver con este personaje, don Nabucodonosor, él llega y se lleva a Judá, y aquí es en donde Israel y las líneas del tiempo del mundo se empiezan a unir con los imperios, porque todos estos imperios que vamos a ver representados hoy, cada uno de esos imperios tiene interacción con Israel. Todo esto sucede y sucede con Israel de por medio. Israel en la historia es importante. Nabucodonosor representa el imperio babilónico y el imperio babilónico tiene mucha importancia en el final de nuestros días. Babilonia tiene mucha importancia en nuestros días. La gran ramera tiene mucha importancia en nuestros días, la gran ramera.
Pero esto empieza aquí, en Babilonia, en donde es el Irak actual. Pero posteriormente la historia, de acuerdo a la línea que le describe Daniel a Nabucodonosor, va a venir un imperio que, aunque es más débil que ellos, pero obviamente lo sustituye, y es el imperio Medo-Persa. Y aquí interviene un personaje que es muy importante para la historia, porque interviene Ciro, el rey Ciro. Y este rey Ciro es importante para la historia porque es el rey que da los designios o los edictos para que se haga la reconstrucción del templo. Vamos a... Yo sé que el templo no es así, pero es a Ciro, el que da las órdenes para la reconstrucción del templo. Y eso ya lo estudiamos con ustedes, y se hace en 3 fases, en donde primeramente, emulando la Trinidad, lo primero que se arregla es el templo. Posteriormente de arreglar el templo como tal, llega Esdras, que vuelve a enseñar acerca de la ley, reenseña la ley, y de último Nehemías, que reconstruye los muros alrededor de la ciudad. Ciro, por lo tanto, es muy importante en la historia de Israel, porque a través de él Dios permite la reconstrucción. En ese momento, después de 70 años, porque por 70 años se van exiliados los israelitas, entonces aparece en la historia personajes que probablemente no son de esta región. Esta región está en el Medio Oriente, pero posteriormente aparece Grecia. Y Grecia, su mayor personaje o representante es Alejandro el Grande. Posteriormente de Alejandro el Grande, toma poder Roma. Y de los romanos hasta nuestros días es el último imperio que ha estado sobre la faz de la tierra como imperio reconocido por Dios. En la actualidad hay muchas naciones poderosas. De acuerdo a la palabra de Dios, esas naciones poderosas parece que están bajo el paraguas todavía de Roma. ¿Por qué? Por lo que dice el pasaje. El pasaje dice que en la interpretación dice que harán alianzas, pero que el hierro y el barro no se funden, no se unen. Quiere decir que tendrán interacción, tendrán relación, pero no estarán unidos. Ahora, si usted se da cuenta, en esta parte se llevaron exiliados al pueblo. Estos se fueron al exilio. Ya se habían ido las 10 tribus anteriormente a manos de los asirios, pero por alguna razón Asiria no está tomada como un imperio para los intereses de Dios, no que no hayan sido un imperio. Por supuesto que
fungieron como un imperio, pero no al nivel de estos cuatro, que estos cuatro lo que hacen es que representan un espíritu. Y este espíritu va a funcionar en los tiempos del fin, como el espíritu de la gran ramera o Babilonia, aquí en el fin, durante la tribulación. ¿Está ya este espíritu en marcha? Ya está en marcha. De hecho, de acuerdo a lo que entendemos por la palabra, es que estos cuatro imperios, en el final de los tiempos, van a funcionar como una sola entidad, una imagen. Por eso es que el sueño que Dios le da al rey Nabucodonosor es que él es la cabeza. En él hay una cabeza. En los tiempos del fin, esta cabeza, que es Nabucodonosor, representa también la cabeza espiritual en los tiempos del fin, dirigidos por Satanás, con el anticristo, la bestia y el falso profeta. Debajo de esta figura, cada una de las figuras representa un qué para este tiempo. Nabucodonosor representa la grandeza del imperio y representa las ideas y representa todo lo que hay detrás, la voz de mando. Estos, los ejecutores, Grecia, la filosofía, y Roma, la maquinaria que hace caminar todo, porque son las piernas, ¿verdad? Y los pies son los que hacen caminar todo. Porque podría estar la cabeza, pero si no están los pies, esto no camina. Y probablemente la razón por la que Roma, hasta nuestros días, permanece, no que se haya terminado. Las personas dicen que la vida de Roma terminó algo así como en el año 476 después de Jesucristo, pero Roma permanece existiendo. El espíritu que estuvo en Babilonia de Nabucodonosor sigue existiendo. El espíritu de Ciro sigue existiendo. El espíritu de los griegos sigue existiendo. Y el espíritu de Roma sigue existiendo. Cada uno le heredó algo a cada uno de los imperios. Ahora, ¿cuál es el interés nuestro sobre esto y sobre el sueño de aquella época que Dios le dio a este rey? ¿Y por qué es que nos interesa tanto en la historia? En la historia nos interesa tanto porque, de acuerdo a la palabra, como la vamos entendiendo, déjeme borrar esto. Esta imagen que se constituyó en el pasado como algo poderoso. Le vamos a hacer su coronita al rey Nabu, ¿verdad? Y obviamente las manos, guerra y todo el asunto. Cada una de estas partes afectó directamente a Israel.
toda la escena final del mundo gira alrededor de Israel durante la tribulación. No que ahora no. Pero durante la tribulación, todos estos espíritus, estos imperios que van a estar unidos bajo una misma sombra, dirigidos por Satanás, tienen una sola intención, y es destruir a Israel. Esa es la intención. Por lo tanto, esto se trata de una guerra espiritual. Ahora, ¿qué tienen que ver los hombres en toda esta historia? En toda esta historia, los hombres tienen que ver en que Satanás ha elegido hombres para llevar a cabo sus planes. Ahora déjeme hacerle de nuevo la figura y vamos a entender algunas cosas extras de la historia que son muy importantes. Entonces lo que yo empecé a entender a través de todo este asunto es que claro, Israel es importante, sí, en la historia. Si usted se da cuenta, en ningún momento hemos mencionado a la iglesia. Y es que desde el año 605 antes de Cristo, cuando Judá la capital del reino, la ciudad de David, en donde está el templo de Dios, fueron llevados, exiliados por Nabucodonosor, la historia para Israel nunca volvió a ser la misma. De hecho, si nos vamos a Ciro, Ciro manda a reconstruir. Si nos vamos a Alejandro el Grande, sus capitanes lo único que hicieron durante los 400 años de silencio fue que tuvieron la guerra contra los macabeos. Y en la guerra contra los macabeos, estos tipos hicieron cosas muy feas adentro del templo. Vino Roma y Roma no es la excepción. En el año 70, mire qué cosas, ¿verdad? El Señor les dijo, 70 años van a estar en el exilio. ¿Sí? De ahí el Señor les dice a través de Daniel, 70 semanas les será dado a mi pueblo. En el año 70 el templo es destruido. Y durante la gran tribulación quedará una semana, 7 años. Por eso este mensaje se llama las líneas de tiempo de Dios, porque cuando uno empieza a escarbar la historia y cuando uno ve que Israel está de por medio en la historia, usted disculpe que a veces sufro un poco de dislexia, no cabe duda que lo que se inició acá, cuando Cristo Jesús, el Mesías, vuelva en las nubes, el motivo de su venida será Israel. ¿Qué pasa con el resto de las naciones? Para el resto de las naciones, de acuerdo a Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de ahí lo que Dios hizo fue adquirir un pueblo. Y ese pueblo que Dios ha adquirido se llama la iglesia.
Pero también habría que revisar Mateo 5 porque la clasificación de Mateo 5 es muy importante a quienes Dios les entrega también el reino. El reino de los cielos es para los niños, el reino de los cielos es para aquellos que buscan justicia, el reino de los cielos es para los misericordiosos. Entonces, parece que Dios en su infinita soberanía tiene maneras de elegir a aquellos candidatos que Dios considera que deben estar con Él. ¿Quién es la iglesia para sacar gente? Nadie. El problema de la iglesia es que a la iglesia se le olvidó que la niña de los ojos de Dios es este pequeñito pueblo que Dios eligió mucho más allá cuando eligió a Abraham. Eligió a Abraham. Posteriormente ratificó su compromiso con Jacob, su compromiso con Isaac. Vamos a ver, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad ustedes? Esto es al revés. De Jacob sacó un pueblo y a Jacob le llamó Israel, le cambió el nombre. Y en las profecías bíblicas del Antiguo Testamento se narra la angustia de Jacob, que no es más que la angustia de Israel durante el fin de los tiempos. Porque todo esto que Israel ha pasado durante toda su historia ha tenido un solo propósito. Y el propósito es que un día Jesucristo vendrá entre las nubes. Así como dice el libro de los Hechos, varones galileos, como viste que su maestro partió, así vendrá. Lo único es de que cuando Jesús venga entre las nubes, vendrá como un poderoso guerrero. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando esta estatua, en el final de los tiempos, esté gobernando al mundo y la tenga sometida? Entonces Jesús va a venir y dice va a golpear sus pies, lo que lo hacen caminar. Esa mezcla de naciones va a hacer, las va a golpear y las va a desmenuzar. Y todo este sistema, dice la palabra de Dios, nunca volverá a ser, ni habrá rastros de ellos. ¿Por qué? Porque entonces a quien le corresponde la corona, que es a Jesús, vendrá a gobernar durante 1000 años como el príncipe de paz. Y entonces, lo que Dios le prometió a Jacob, que de sus lomos saldrían reyes y reyes eternos, se va a cumplir. A Abraham se le prometió descendencia, una descendencia como las estrellas, como los mares, y ahí están todos los que van a ser salvados, todos los que van a llegar a habitar en el cielo, y Dios los va a tener en sus manos, ¿verdad? Ustedes, es decir, que esto es descendencia, ¿sí? Y sobre Jacob una corona de rey. El hijo de David o el hijo del hombre va a venir a gobernar. Ahora, bien, para que todo esto suceda de nuevo, esta imagen tiene que agarrar forma en estos días. Entonces, a mí me llama la atención porque entendiendo a Daniel, la cabeza de Babilonia va a estar. Entonces, miren ustedes, actualmente sobre estas dos naciones o estos dos imperios, tanto el imperio babilónico, Babilonia, y los persas,
hay algo interesante que se llama Islam. Por alguna razón, esta creencia no solo está ganando popularidad en el mundo, sino que en la actualidad, cualquier cosa que sea a favor de Jesús o a favor de Dios, el mundo secular, el mundo agnóstico, ateo, se le va encima a la iglesia de los que creen. Pero nadie dice nada en contra del Islam. Si usted recuerda, Nabucodonosor en la cabeza es el oro. Y obviamente Ciro es el torso. Cuando usted normalmente ve una imagen de un personaje, ¿qué es lo que... Si este es un monumento, normalmente está el torso, ¿verdad ustedes? Y la cabeza del personaje. Es como que lo importante. No importan tanto las piernas y los pies, sino que esto es lo importante. Yo he pensado, este es un comentario personal, y lo creo por la palabra, que de aquí, de este sistema, va a salir el anticristo. Porque si es la cabeza que va a encabezar los imperios antes de la venida de Jesús, entonces no pueden ser los pies ni pueden ser las piernas como hemos creído. Esto es un argumento. Si no es esto. Entonces, si construimos una imagen, el Islam va a ser cabeza de los imperios que van a pelear contra Jesús en el final de los tiempos. Ahora esto está acompañado de otras cosas. Miren, me estoy metiendo a camisa de 11 varas, pero los griegos, usted no ve que en Babilonia, usted no ve que en Persia haya ese tipo de historias, aunque pudiera haberlas por el área de Mesopotamia. Pero Alejandro el Grande representa a un personaje bíblico. Nimrod. Y este Nimrod, de acuerdo a las historias, era mitad hombre y mitad Dios. Y es la cultura griega y su mitología la que en la actualidad ha traído casi todas las películas de los personajes griegos, una vez más han tomado vigencia. Yo no sé si usted se ha percatado de eso. Pero si estamos bien con lo que Jesús habló, que como en los días de Noé, entonces los muslos de estos guerreros que representarían poder son abanderados, son demonios, y el otro porcentaje hombres. Esto representa la cultura griega, además de las filosofías. Las filosofías griegas son muy importantes. Esas filosofías griegas se heredaron a Roma, que son las... al final, las piernas, ¿verdad? Ustedes, los pies, es decir, las bases de esta figura horrible y horripitilante son barro y son hierro. Esa es la maquinaria que hace hoy en día caminar todas las corrientes del resto de imperios y todas las ideas. Si estas ideas de Babilonia la Grande, la gran ramera, porque así lo describe Apocalipsis,
Babilonia la Grande. Todas las ideas de estos vienen caminando a través de esto. Ahora, algo que hay que agregar de los romanos, de Roma, es algo muy importante. Son varios aspectos que hoy en día caminan en todo el mundo y que se están imponiendo a todo el mundo. De hecho, la carta a los romanos, el apóstol Pablo es claro en indicar: estaba de moda el homosexualismo. De hecho, el capítulo 1 del libro a los romanos aborda totalmente este tema. Eso estaba en el espíritu de Roma. El Señor Jesús le manda a decir a Herodes, zorra. Se cree y se creía que los romanos tenían algunas costumbres, entre ellas la pedofilia. Pero además los romanos tenían una costumbre. Hoy podría abordarse a través del aborto, una costumbre que sería similar a lo que ellos hacían. Ellos tenían como una manera de seleccionar a los ciudadanos que ellos creían que iban a funcionar para sus intereses. Entonces los recién nacidos eran llevados a una especie de concilio, calificaban a los niños. Si los niños no calificaban, eran desechados en los basureros. Las niñas eran desechadas en los basureros. Estas cosas hoy en día están de moda. Ese es el espíritu de Roma, además de un espíritu extra que heredaron de los griegos, que fue la idolatría. Pero mire pues, los griegos, dice que el apóstol Pablo fue a discutir al Areópago con los griegos acerca del Dios desconocido. Los griegos adoraban a sus deidades. Las adoraban, las creían no solo sobrenaturales, sino pues dignas de toda adoración. Roma hereda esas costumbres. Los emperadores romanos se consideraban dioses. De hecho, por eso es que Jesús, cuando viene a este mundo, dice: y ustedes serán servidores. Lo que estaba diciéndoles: ustedes no serán como los romanos, que los romanos creen que por ser dioses todos les tienen que servir. Nosotros vamos a hacer lo contrario. Y durante el último tiempo, si ustedes ven esta imagen que en Babilonia, y que de hecho este rey construye una imagen y manda que a todos se inclinen delante de ella, es la misma reproducción que se dará durante el fin, cuando el anticristo le diga a todo el mundo que todo el mundo tiene que adorarlo. Y aquellos que no lo adoren, pues serán decapitados y serán muertos. Si usted ve, esto ya se volvió un relajo, obviamente, porque necesitaría yo un pizarrón muy grande para escribir todo lo que tenemos. Pero lo que dice Daniel, lo que dice la historia, que está relacionada directamente con Israel, para las iglesias que se creen en Israel, la iglesia no tiene nada que ver en todo esto. De hecho, esto es una pelea directa de Dios contra Satanás. Y en aquel tiempo dice que Cristo Jesús vendrá entre las nubes y con el aliento de su boca derrotará a sus enemigos. Básicamente dice que le pegará al sistema a los pies que hace caminar todas estas ideas, y que no habrá más memoria de estos sistemas del mundo. Hermano, yo no sé de qué lado quiere estar usted. Podríamos
Podríamos narrar las 70 semanas de Daniel, que son estas, y poner fechas y esto, pero yo creo que a usted lo que le sirve es entender que lo que está pasando en este tiempo es por qué el Islam está ganando tanto protagonismo. ¿Por qué nadie se quiere enfrentar a los iraníes excepto el presidente Trump? Porque los demócratas están a favor de eso. Barack Obama les dio millones de dólares porque él no es creyente, él es un musulmán que se oculta en el cristianismo. Hillary Clinton, porque es que está a favor del aborto, porque está a favor de todas estas corrientes de género, porque es que actualmente hay tanto énfasis en volver a traer a los semidioses, porque entendemos que como en los días de Noé, lo que Satanás va a hacer con los demonios es que va a concebir con mujeres y van a salir monstruos. Además de los demonios que van a salir de los abismos de la tierra, van a ser monstruos que van a integrar sus ejércitos. ¿Cuál es la idea de Satanás? Pelear contra Jesús. Todo esto lo está moviendo Satanás únicamente para llegar al día del gran juicio final, esa cita que él va a tener con Jesús, que sabe que la va a tener y sabe que no va a vencer. Pero él en su idea cree que puede hacer. Mientras tanto, utilizará a Israel para dañar o intentar dañar a Dios. Y por eso es de que la angustia de Jacob, que se da durante la gran tribulación, a los israelitas todavía les toca un camino duro. Si el holocausto fue duro, lo que se viene durante la gran tribulación creo que será más duro que lo que ya vivieron. Pero en esta angustia que va a sufrir Israel durante la tribulación, van a reconocer a Jesucristo como su Mesías. Los judíos que ya son mesiánicos, que creen en Jesús, no componen el grupo que va a reconocer a Jesucristo como su Salvador en medio de la angustia que Israel va a sufrir durante la gran tribulación. Son parte de Israel, son parte de la iglesia, como nosotros. Pero si usted se da cuenta aquí, la iglesia lo único que le toca es acompañar a Jesús como un pueblo que ha sido comprado y redimido con una sangre. Pero realmente Israel es el foco central de toda esta guerra que se está armando en estos días con las pandemias y con todo lo que usted ve, las guerras políticas, las guerras sociales, las guerras psicológicas, lo torcido de las noticias, la economía y todo tiene que ver con la preparación de los tiempos que el mundo va a vivir y que vamos a ser espectadores desde donde estemos, ya sea un espectador desde el cielo o de la tierra de todo lo que ocurra alrededor de Israel. Y obviamente estos imperios van a imponer su manera de vivir en el mundo. Y por eso es que los gobernantes del mundo van a acompañar a Satanás contra Jesucristo en el final de los días. Algunos dicen que solo son los ejércitos de Satanás, pero la palabra de Dios dice que reunirá a las naciones para hacer juicio en el día final. Esta es parte de la línea del tiempo de Israel y el mundo. Vamos a abordar otras líneas de tiempo más adelante. Yo estoy agradecido, Dios los bendiga y hermanos, sigan buscando gente inconversa que necesita alimentos y haga su tarea, por favor. Usted como iglesia tiene una tarea, no se olvide de ella. Dios los bendiga este día y nos seguimos hablando más adelante. Bendiciones.